Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Álvarez Romero y bienvenidos a la segunda temporada del podcast Análisis 24 para Visión HMO. En esta ocasión tenemos como invitada a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, para abordar el tema de la reforma al Poder Judicial, esta iniciativa que propuso el presidente López Obrador y que tentativamente se estaría aprobando con la nueva legislatura. Y bueno, vamos a ver qué nos comentó la ministra Lenia Batres. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Álvarez Romero y en esta ocasión, de manera virtual, me encuentro con la ministra Lenia Batres Guadarrama de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abordar en esta ocasión el tema de la reforma al Poder Judicial. Ministra, bienvenida y me gustaría que nos comentara, nos platicara un poco de su experiencia, algo que nos pudiera decir quién es Lenia Batres Guadarrama. Hola, buena tarde. Pues soy ministra de la Suprema Corte y pues estamos justamente en un momento histórico muy importante para debatir una posible reforma al Poder Judicial de la Federación. No solo la más importante, sino la primera reforma que en realidad estaría modificando en su origen, en sus finalidades, en su composición, en la forma en la que se integra y funciona el propio Poder Judicial de la Federación. Entonces, vivimos ese momento histórico y es en el que me ha tocado ser parte de esta Suprema Corte en un ejercicio sin precedente. Perfecto, ministra, pues ya con con este comentario que nos hace sobre quién es Lenia Batres Guadarrama, pues ¿qué le parece si iniciamos ya de lleno con el tema? Y bueno, como les comenté, el tema es reforma al Poder Judicial. Me gustaría pues exponer un poco de los objetivos, esos objetivos pues que ya conocemos de la reforma al Poder Judicial, una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elección popular de ministros, magistrados y jueces, sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y nuevas reglas procesales. Esos son los objetivos pues, que se han pues, dado a conocernos sobre esta reforma del Poder Judicial que pues, propone el presidente López Obrador y que tentativamente se estaría aprobando con la nueva legislatura, ¿no? Y bien, ya teniendo estos puntos claros, ministra, me gustaría preguntar por qué es necesaria la reforma al Poder Judicial. ¿Qué me pudiera comentar sobre esto? Bueno, es necesaria porque creo que hay pues un cuestionamiento muy fuerte al Poder Judicial. Lo ha habido, no es que sea nuevo, simplemente que ahora se hace más crítico justamente por el momento que estamos viviendo de una transición democrática. En otros momentos ha habido alternancias políticas, pero no implicaron un cambio tan fuerte como el que hemos visto en los últimos años. Y entonces se hace más evidente que tenemos una composición y una integración y además un funcionamiento y un origen se ve cuestionable porque finalmente en el Poder Judicial de la Federación, porque finalmente pues pone en crisis esta existencia tan anquilosada de nuestro Poder Judicial frente a una digamos que modernización que viene planteándose en términos del funcionamiento de nuestro régimen democrático. Entonces, avanzan fuertemente en reformas los poderes legislativos de los estados y de la federación, mientras que el Poder Judicial resiste y más bien busca contrarrestar esas reformas. Entonces, eso ha generado una situación crítica en sí misma. Pero al mismo tiempo, pues hace evidentes pues muchos anacronismos que tiene. Es un poder judicial que se quedó en el siglo XIX en cuanto a su
forma de integración y es más peor que el siglo XIX, porque en el siglo XIX tuvimos la Constitución de 1857, que tuvo una amplia, por lo menos 30 años en los que se estuvieron eligiendo por el voto popular a los entonces denominados magistrados de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Y entre esos magistrados eligió a don Benito Juárez, a Ignacio Ramírez, a Ignacio Vallarta. Hubieron muchos juristas muy connotados que después van a ser, bueno, que antes y después, pues fueron los grandes constructores de nuestra nación. Entonces, tuvimos pues mayor acierto en eso el siglo XIX y después hubo una, digamos que un retraimiento y se regresó al Poder Judicial a ser un ente controlado por las élites, fundamentalmente políticas, pero también económicas de nuestro país, y por eso es que se regresa al mecanismo de que solo puede proponer candidatos el presidente y votarlos el Senado. Entonces, lo que ahora se plantea, pues, es regresarle a la población la decisión de quienes queremos que sean nuestros ministros, nuestros magistrados, nuestros jueces, y a mí me parece que pues ese es un gran acierto porque muestra pues que nuestro país puede también evolucionar en su régimen democrático, puede cuestionarse sus decisiones, la conformación de sus principales órganos del Estado, en este caso el Poder Judicial, y adoptar la solución que mejor nos convenga, porque además se dice que buscamos imitar a otros países y bueno, más allá de que sí ha habido países como Bolivia, como Japón, como Estados Unidos, que 43 de sus 50 estados practican la elección de los jueces, más allá de que sí se ha practicado la elección por el voto popular de las personas juzgadoras, pues en México estaríamos innovando un modelo propio que creo yo que estamos en condiciones de que salga muy bien porque la gente está muy dispuesta a construir eh, y a fortalecer nuestra institucionalidad democrática. Entonces creo que puede salir un muy buen ejercicio de este gran cuestionamiento que se hace al Poder Judicial histórico y que plantea cómo repararlo. Eh, y entre estos cuestionamientos que justamente hacen o harían necesaria la reforma, pues tiene que ver toda una deuda histórica en justicia que tiene nuestro pueblo mexicano. Digamos que las instituciones de la justicia, las personas que resuelven los juicios en México son quienes menos contribuyen a un estado de justicia en el país, es decir, menos contribuyen a la igualdad social, menos contribuyen a resarcir a las personas más vulnerables, más débiles, con menos condiciones para defenderse solas. Pues el Poder Judicial interviene muy poco en proporcionar esta justicia cotidiana de quienes incluso ni siquiera tienen acceso a plantear sus casos ante las instituciones de justicia mexicanas. Entonces hay un déficit de ese acceso. Además hay mucha impunidad, además hay mucha oscuridad, además hay mucho abuso, hay no solo nepotismo que se ha hecho muy famoso, hay los datos institucionales que muestran que es un problema de más del 50% del Poder Judicial. Es un problema bastante grave, sino que hay otros abusos también, pues incluso hasta en la propia interpretación de los jueces, que llega a extralimitarse permanentemente respecto de las facultades legales dan las leyes orgánicas o la ley de amparo o la ley reglamentaria del artículo 105 de nuestra Constitución, que es la que regula las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, que son de los juicios que resuelve justamente la Suprema Corte, y suele haber muchos abusos. Se invaden las facultades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo constantemente, y
por cierto, pues no se cuida lo que dice nuestra Constitución, que debe haber división de poderes. No, y los tres poderes deben estar sujetos a la supremacía constitucional, y lejos de ello se practica en realidad una especie de supremacía judicial, amparándose el Poder Judicial en que tiene la última palabra en la interpretación de la constitucionalidad, es decir, de lo que dice la Constitución. Entonces, se cometen abusos, en muchos casos no se cumple lo que dice la propia Constitución, es más, hasta se niega el contenido de algunos artículos, como el artículo 127, fracción segunda, que habla del límite en las remuneraciones de las personas servidoras públicas, que como bien sabemos, desde hace 14 años estamos obligados a ganar como máximo el tope salarial del salario del presidente de la República, y el Poder Judicial es el único de los tres poderes que está violando arteramente esta disposición constitucional, porque ha decidido que no se debe ejecutar en el Poder Judicial, lo cual pues es en realidad el colmo. Pero justamente todos estos temas son parte de lo que ha minado la confianza de la población en el Poder Judicial, y que a la fecha pues haya generado un gran apoyo a la posibilidad de la realización de una reforma a este poder. Entonces, creo que son de los elementos que coadyuvan en hacer ya un asunto de obviedad la realización de una reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Perfecto, ministra. Vamos a pasar al siguiente tema del bloque. En este sentido, ahorita lo que comentaba, ministra, ¿cuáles son los puntos, cuáles son sus puntos, cómo usted ve esa parte de las pues implicaciones negativas que tendría la reforma del Poder Judicial, esto que se menciona por parte pues de los grupos de oposición o de algunos sectores, pues esa parte negativa? ¿Ve también usted una intención desde el Poder Ejecutivo y también, también del partido pues oficial, apoderarse del sistema judicial o de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial? ¿Qué pudiera usted comentarme sobre esos pues comentarios, pues discursos que pues en el debate público pues se ha escuchado? Pues se ha llegado a decir eso, que se teme algo así, pero pues yo no veo el menor fundamento en ello, cuando en realidad lo que tenemos ahora es que se eligen a los ministros, se eligen por medio de la propuesta del presidente de la República y la ratificación del Senado, y lo que ahora se está proponiendo es que puedan hacer propuestas el propio Poder Judicial, el Poder Legislativo, además del propio presidente de la República. Entonces, más que apoderarse, lo que hace es dejar de tener la palabra absoluta en las candidaturas de los ministros y las ministras. Y luego, respecto de los jueces y los magistrados, pues estarían sujetos al voto popular. La propuesta es también la misma, que las candidaturas las realicen los tres poderes, y se someta al voto popular, que se realicen dos candidaturas por cargo a elegir, es decir, de juez o de magistrado, eh, y la realice cada uno de los tres poderes, o sea, dos. Hay un cargo de juez, entonces hay dos propuestas para cubrir esa vacante, dos propuestas del Poder Legislativo, dos del Poder Ejecutivo, dos del Poder Judicial, es decir, hay 6 propuestas que serán sometidas al voto popular. No son votaciones partidarias, entonces no hay forma ahí de que se meta la elección vía partido, es decir, que la gente sepa que tal candidato es de tal partido. No son elecciones partidarias, y son muchos candidatos, son muchas candidatas a juezas y a jueces, a magistrados, magistradas en todo el país. En realidad serían 1,642 candidaturas divididas en circuitos, es decir, en cada una de las entidades federativas. Hay entidades que tienen 12
jueces y magistrados como Baja California Sur, hay otras que tienen 70 como Nuevo León, hay otras que tienen más como el Estado de México que tiene 110 o la Ciudad de México que tiene 328, que es la entidad federativa con más jueces y magistrados. Bueno, implicará diferentes formas operativas de presentar estas candidaturas y también falta que el Congreso de la Unión pues decida si así va a ser o realice alguna modificación a esta mecánica que es la que se propone en la iniciativa que se encuentra ahora a discusión, pero en esta mecánica pues no se miran estos intereses de los que se hablan, sino más bien pues la posibilidad de que tengamos una riqueza de candidaturas más grande de la que actualmente existe, porque finalmente ahora solamente se designan a jueces y magistrados de entre trabajadores mismos del propio Poder Judicial, de los que ocupan el cargo inferior anterior. Entonces, un secretario puede aspirar a ser juez, un juez puede aspirar a ser magistrado. Pero eso pues es un escalafón, no hay una carrera judicial propiamente dicha, justamente porque son procesos cerrados a quienes ya forman parte del Poder Judicial. Entonces, más que la preocupación de que interfieran poderes, pues más bien lo que parece es que hay una preocupación por que participemos todos en la integración del Poder Judicial y que este Poder Judicial se integre por alguien más de quienes se han sentido dueños del Poder Judicial, que son quienes ahora forman parte de él. Entonces, me parece a mí que más bien es un proceso positivo. Podría pensarse, como sí se ha llegado a advertir, que si se abren campañas en las que se requiera dinero para financiar esas campañas, por ejemplo, en publicidad, pues sí podrían generar la incursión de algunos actores ilegítimos como el crimen organizado u otros que podrían estar financiando esas campañas. Bueno, hasta ahora no se proponen campañas que indiquen la necesidad de dinero, sino más bien campañas muy concretas de difusión en medios de comunicación a través del uso de los espacios oficiales, es decir, pues sería la presentación de las personas nada más, porque no daría mucho espacio a mucho más campaña. Y a través de Internet, de forma informativa fundamentalmente, lo que estamos entendiendo es que se estarían dando a conocer las trayectorias de las personas propuestas y, y si acaso, bueno, porque también se contempla en la propia iniciativa la realización de foros informativos o de debate. Entonces, eh, ninguna de estas actividades afortunadamente requiere dinero. No se habla de carteles, no se habla de espectaculares, no se habla de campañas tipo partidistas, que eso es bien importante que se observe. No hay planillas. Vote por la planilla A que conforman estos 50 jueces o planilla B. No, lo que hay es una elección por persona y me parece que justamente es correcto poner a la persona candidata pues en el centro de ese debate. ¿Qué es lo que ha hecho? Si ya fue juez o jueza, qué hizo, cómo funcionó, eso es muy importante, porque lo que nos permite este método democrático justamente es eso, el escrutinio público, el transparentar quiénes son y quiénes debieran o quisiéramos que fueran las juezas, los jueces en nuestro país. ¿Qué perfiles nos gustan más, nos convencen más? Si tiene un doctorado, dos doctorados, pues entonces lo apoyaremos o si es más sensible a los problemas sociales de nuestro país, por ejemplo, defensores de derechos humanos. Hay una multiplicidad de perfiles que podrían estar concursando en estas candidaturas que por cierto no se ha propuesto hasta la fecha, porque también se dice que van a ser personas muy poco preparadas, pues no, porque no se ha propuesto hasta la fecha los requisitos, que se modifiquen los requisitos, es decir, que sea una persona con título de licenciatura en Derecho,
con por lo menos 5 años de experiencia si se trata de un magistrado o juez, o con 10 años si la candidatura es para ministro o ministra. No se ha propuesto que se modifique, además de esta experiencia y esta especialización ya en derecho, que se modifique también el requisito de que no hayan formado parte en los últimos 2 años de el gobierno como secretarios de Estado o secretario u ocupando algún puesto de elección popular. Entonces, creo que estos son, pues también es un indicador el que se queden esos requisitos, pues de que los perfiles necesarios, pues serán mínimamente los mismos. Y los perfiles exigidos por la ciudadanía pueden ser todavía mucho mayores, que serán el resultado de quienes queden electos. Eh, en el siglo XIX, cuando se puso en vigor la elección por medio de elección indirecta, de ministros, bueno, entonces denominados magistrados, pues el pueblo demostró una sabiduría muy fuerte cuando eligió a Benito Juárez o a Ignacio Ramírez, a Sebastián Lerdo de Tejada, a Ignacio Vallarta, a Ezequiel Montes, a Vicente Riva Palacio, a José María Lafragua, que son parte de los juristas más ilustres de nuestro siglo XIX, pero también de los grandes constructores del Estado mexicano. Entonces, ha habido en realidad esa que es una experiencia ya de votación popular, sí, por medio de una elección indirecta, pero que existió, pues fue una experiencia muy positiva. Entonces, podríamos igualmente tener mejores perfiles de los que actualmente ocupamos la Suprema Corte o los juzgados de distrito o los tribunales colegiados de circuito. Yo creo que la gente puede ser todavía más exigente en esos perfiles. Entonces puede ser eh, eh, una gran experiencia de conformación de nuestro poder judicial, adecuado además a necesidades y a la legitimidad democrática que merecería una república con esas características. Listo. Justo ahorita que estaba pues abordando esta parte, ¿no? De, de las campañas, de estos perfiles, ¿no? Que buscarían pues ser parte, ¿no? Del sistema judicial. Y justo le iba a preguntar ya para pasar al último bloque, es si usted, por ejemplo, eh, si cree que las y los ciudadanos pues están, habría, digamos, un riesgo la calidad de la impartición de justicia al ser pues que las y los ciudadanos pues imitan el voto, ¿no? El voto popular para elegir a todos estos magistrados, ministros que pudiera comentar, y lo comento porque un ministro de la Suprema Corte pues comentó esta parte, ¿no? De la calidad en la impartición de justicia que se tendría, ¿no? Con de que las y los ciudadanos pues puedan pues digamos, elegir, ¿no? A estos magistrados y todo eso. ¿Qué me pudiera comentar sobre esto, pues, que se ha dicho? No, yo creo que pueden mejorar mucho todavía más los perfiles actuales. Creo que un tema que seguramente estará atenta la ciudadanía cuando se elija por el voto popular, cuando así lo apruebe el Congreso de la Unión, pues va a ser justamente el de la sensibilidad social. Yo actualmente no veo mucha sensibilidad social en los jueces, magistrados y ministros. Creo que podría ser una enorme aportación del método democrático. Para la definición de las personas juzgadoras, que tengan más conciencia de los problemas que suceden alrededor de la resolución de cada uno de los casos, de las condiciones en las que llega una persona que finalmente acude a los servicios jurisdiccionales, que llega casi siempre como última instancia, con problemas muy agotados, con crisis personales, a buscar una última solución de subsistencia en el caso de una
pensión, por ejemplo, o de un problema laboral, a recuperar sus tierras cuando se trata de ejidatarios o de campesinos comuneros, o de grupos, por ejemplo, vulnerables como las comunidades indígenas u otros grupos, personas con discapacidad que buscan el ejercicio de derechos. Bueno, yo creo que puede lograrse que quien tenga mayor compromiso, mayor, digamos, que conciencia de que provenimos de este pueblo mexicano, que es que tengamos una mayor conciencia como personas servidoras públicas, pues más bien podemos tener mayor solidaridad con esas problemáticas de quien llega en momentos críticos a dejar su caso, a someter su controversia para la solución de un juez, de un magistrado, de un ministro. Lo que veo muy constantemente y lo constatan además el número y los temas que abordan las tesis jurisprudenciales de nuestro país es que no tienden a interesarse en los problemas comunes de la población, que no se garantizan derechos sociales, que no se emiten criterios que buscan la mejor solución y la mayor aplicación justamente de formas de interpretar la norma en beneficio de quien se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad, sino por el contrario, pues hay mucha indiferencia hacia los problemas de los trabajadores, de los ejidatarios, incluso de ahora estos problemas que han sido motivo de controversias judiciales ya muy fuertemente, que son los problemas urbanos, despojos o invasiones o violaciones a usos de suelo, a ocupaciones de bienes comunes en nuestras ciudades. Bueno, se desechan comúnmente y no, ni siquiera llegan a generarse criterios que obliguen a los jueces de nuestro país a resolver con algún tipo de base en los que se apliquen de manera benéfica, pues criterios o interpretaciones sobre el principio pro persona, que apliquen los principios de convencionalidad, es decir, que se han dado ya en instancias internacionales, ayudando a la mejor ejecución o a la mejor justicialización de derechos sociales, sobre todo derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo, que son finalmente derechos que forman parte de la base fundamental para que las personas puedan gozar de libertades. Quien no se alimenta bien, pues finalmente no goza de otra posibilidad de desarrollo o de ejercicio de libertades. Quien no tiene trabajo, quien no tiene vivienda, pues, o quien vive en un trabajo con condiciones de sobreexplotación, pues difícilmente disfruta algún ámbito de libertades o de derechos o de otro tipo de derechos. Entonces es muy importante, pues, tener un poder judicial que se adentre, que sea solidario, que se comprometa con las problemáticas sociales y que coadyuve a generar mejores condiciones de justicia, es decir, jueces que sientan que su deber es impartir justicia, no aprender muchos tecnicismos de cómo desechar porque no se cumplen formalidades, porque esa es la mayor parte de lo que sucede en los juzgados. En más del 80% de los asuntos que se controvierten terminan desechándose, al menos en este nivel de la Suprema Corte. Entonces es muy importante, pues sí, comprometernos en los problemas para poderlo resolver. Y yo creo que ese perfil de jueces es más fácil que lo obtengamos, no de calidad, porque aquí se piensa que el juez lo que debe hacer es aprobar un examen. No, el juez lo que debe hacer es impartir justicia. Y sí, un juez mejor preparado, obviamente no solamente en el ámbito del derecho mismo, sino preparado en entender los problemas sociales, pues puede resultar un mejor juez, un juez con una capacidad de mirar e incluso sobre el análisis de problemas
problemas magnos, como pueden ser algunos hasta de carácter filosófico, pues sí puede impartir mejor justicia. Eh, no solamente el que aprueba un examen de conocimientos memorísticos. Entonces tenemos un requerimiento de jueces con conocimientos integrales y creo que pues es lo que podemos ofrecer como candidatos para que la gente considere y finalmente tome la mejor decisión, que justamente es mejor porque la tomamos entre todos. Entonces, pues, unas personas pueden considerar que el grado académico es lo más importante, otras personas pueden considerar que la experiencia en el ámbito jurisdiccional es más importante todavía. Otras personas pueden darle mayor validez a la experiencia de vida que tiene la persona juzgadora, si ha vivido problemáticas determinadas, por ejemplo, si en algún momento ha sido defensor o defensora, esa persona juzgadora, pues de grupos vulnerables o de derechos humanos, o es decir, las características que en el ejercicio de la propia profesión pues se ha desenvuelto cualquiera de las personas que es candidata a ocupar los cargos de juez, magistrado, ministro. Entonces, puede ser muy diverso y creo que eso en sí mismo va a dar una riqueza mucho mayor al perfil resultante. Entonces, pensemos que además van a tener un criterio mínimo, va a ser un filtro suficiente el hecho mismo de que sean los tres poderes los que estén haciendo las candidaturas, presentando las candidaturas, filtrando las que a su vez reciban ellos y presentando a la votación, pues a las candidaturas que les parecen más defendibles. Entonces ya hay ahí un gran filtro. Entonces, ese más el filtro fundamental que es el del voto popular, creo que pueden dar una combinación de perfiles magnífico que no tenemos, estoy segura, ahora, porque finalmente se prioriza un factor que no tiene la mayor relevancia en términos de proporcionarnos certeza y calidad en la impartición de justicia, que es este factor de que venga del propio Poder Judicial. Eso lo único que ayuda es a mantener un Poder Judicial cerrado en el que hay personas que creen que son las dueñas y que ahorita se sienten ofendidas porque se está abriendo a que participe mucha más gente, profesionales del derecho, que no están actualmente en el propio Poder Judicial y eso limita sus propias posibilidades de que sean jueces o magistrados. Bueno, yo creo que no podemos tener una institución para que unas personas sean las dueñas de ella. Lo que queremos y lo que necesita en nuestro país, pues es un poder judicial que brinde justicia y actualmente pues está impartiéndola de una manera muy deficiente, muy parcial, con muchos sesgos bastante viciados y además pues con mucho abuso, porque es un poder judicial que además no cumple normas fundamentales como algunas que se encuentran incluso en nuestra Constitución. Perfecto, ministra. Me gustaría agregar esta parte, ¿no? Pues del poder de las y los ciudadanos pues, en esta parte del voto popular. También un ministro de la Suprema Corte comentó esta parte, ¿no? De que del voto popular para jueces magistrados, que el pueblo de México, las y los ciudadanos, pero ¿por qué no aplicarse esto también a los secretarios de Estado? O sea, no aplicar esta medida, pues. ¿Qué me pudiera comentar sobre esto? Pues que en el Poder Ejecutivo hay un titular, no hay secretarios, los secretarios de Estado no son titulares, son empleados del presidente. Y el presidente o la presidenta es la que es elegida, sí es elegida, no la nombran los secretarios, a diferencia del Poder Judicial, que son nombrados por otros integrantes del propio Poder Judicial. En el caso del Poder Ejecutivo, al titular lo nombramos todos, lo elegimos todos. Si se planteara la elección del gabinete, estaríamos ya
pensando en otro régimen político, pues si quieren proponerlo en serio, no como respuesta a, me quieres elegir a mí, ahora los elegimos a ellos, pues eso me parece un poco insensato. Si se planteara en serio, pues hay que debatirlo en serio, si es conveniente, porque es conveniente, si no es conveniente, pues ¿por qué no? Hasta ahorita lo que hemos tenido, pues es un régimen presidencial de división de poderes, y ese régimen presidencial en su diseño implica que se elige al titular en el caso del poder ejecutivo, pues justamente que es el que lleva el nombre del propio régimen presidencial, pues es a la cabeza a la que se elige. Hay sistemas parlamentarios donde se elige también a los gabinetes. Bueno, pues discutamos si queremos transitar a un régimen parlamentario, cuáles son sus virtudes. Pues a lo mejor sí. Digo, yo no diría que no en principio, nada más que, pues si sueltan la propuesta, sí no parece seria, más bien parece infantil. Y más bien las propuestas que hagamos de cambio en nuestro régimen político creo que deben ser serias. Nada más calcular la dimensión de esos cambios, lo que podrían generar, y mientras generen una democracia que no implique una inestabilidad política, pues podría, yo creo que o debería analizarse, pero no parece que lo estén proponiendo en serio. Eh, este, por eso digo, más me parece como una respuesta de pimponeo automático más que pensado. Perfecto, ministra. Ya para culminar, veamos que ya aplicada, ¿no?, esta reforma del Poder Judicial, que ya la aprobó la nueva legislatura. ¿Cómo ve nuestro país en cuanto a justicia con la reforma del Poder Judicial que propone el presidente López Obrador? Pues veo esa posibilidad de tener jueces más cercanos a los problemas sociales y por lo tanto que pues más justos. Lo que necesitamos fundamentalmente es eh, un conjunto de personas que entiendan la problemática de quien llega en esas condiciones, en muchos casos de sufrimiento, a plantear su problemática, sus temas de conflictos ante un juez o una jueza. Entonces, me parece que podemos contribuir si tenemos mayor conciencia, más compromiso, una ética de justicia propia, una concepción que guardamos, una concepción que suele ser más o menos innata en los seres vivos, de protección al más débil. Pues podemos también avanzar en una mayor justicia si tenemos una concepción también más equitativa de nuestra sociedad. Pues puede ser que logremos en nuestras sentencias, pues tener o transmitir esa conciencia y procurar mayor justicia. Podemos estar más conscientes de la necesidad de resolver rápidamente y por lo tanto no dejar los juicios a que se guarden décadas o por lo menos años. Por supuesto, jueces comprometidos para no dejar a la gente en prisión preventiva sin emitir una sentencia. Yo creo que esa debería ser un primer resultado obvio de una condición de jueces y juezas eh, conscientes y respetuosos de la libertad y de los valores humanos. Pues que no dejemos los casos, sobre todo los que implican prisión, daños en la libertad o en la afectación de la esfera de derechos más importante que es esa,
pues no los dejemos ahí arrumbados, sino rápidamente se estén resolviendo este tipo de casos que definen valores tan importantes como la propia libertad u otros, porque también hay estos otros que definen justamente derechos sociales que son muy importantes en términos de subsistencia humana misma. Entonces creo que es el Poder Judicial que visualizaría, un Poder Judicial más atento y más respetuoso y más eficiente, no en términos productivistas de ya hice tantas resoluciones, sino en términos de estar coadyuvando en la resolución efectiva, sustantiva de problemas que se le plantean en cada uno de los juzgados, de los tribunales, de la corte misma. Y bueno, esta fue la entrevista con la ministra Lenia Batres Guadarrama de la Suprema Corte, donde se abordó el tema de la reforma al Poder Judicial. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Invitar a que sigan las redes sociales de @visionhmo, mis redes sociales, Juan Carlos Alro en todas ellas. Y también la invitación para que vea los anteriores podcasts de Análisis 24. Y bueno, de esta manera concluimos este episodio. Muchas gracias y hasta pronto.